Hola, buenas tardes. Bueno, antes de comenzar con la ponencia, sí quiero decirles dos cosas. Una, agradecer a tres personas especialmente, al doctor Emigdio, a José Antonio y a Cecilia Ugalde. Gracias a ellos estoy acá compartiendo con ustedes. Y lo segundo, quiero felicitarles por el país maravilloso que tienen. Estoy encantado de México y creo que tienen un país que es realmente para disfrutar, así que felicitaciones. Bueno, yo vengo a hablarles sobre mercadeo social y publicidad social. Toda la vida trabajé en el sector privado, trabajé para empresas en departamentos de mercadeo y de publicidad, y trabajé durante mucho tiempo en una de las agremiaciones más grandes de Colombia, ayudando en planes estratégicos de mercadeo y de publicidad a pequeñas y medianas empresas. Pero creo que finalmente el trabajo más gratificante para mí ha sido el desarrollo de acciones de fundraising con fundaciones. Parte de esto es lo que les vengo a contar hoy. Bueno, teóricos sobre mercadeo social realmente hay pocos, no hay muchos. En Latinoamérica no se ha desarrollado mucho las teorías sobre el mercadeo social y prácticamente todos han partido del señor Philip Kotler, del que José Antonio hablaba esta mañana y del que yo también discrepo de alguna de sus teorías, sobre todo porque en Latinoamérica nos hemos acostumbrado a hacer una cosa, y es cogemos los libros norteamericanos, los bajamos tal cual y es como si tuviera aplicación a cualquier país, y sabemos que no es así. Por eso este tipo de eventos es maravilloso, que nos permiten conocer también nuestra realidad latinoamericana. Una vez empiezo a hacer todo el barrido sobre los que desarrollan teorías sobre el mercadeo social, me encuentro que en nuestros países latinoamericanos sucede una cosa, y es mucho más lo que se desarrolla, la implementación de las campañas y de las acciones de mercadeo social, que lo que realmente se teoriza. Y ahí me doy cuenta que podría ser interesante, después de ver que hay tan pocos teóricos, pues escribir un libro sobre el mercadeo social y la publicidad social. En el 2007 escribo un libro sobre mercadeo social y publicidad social, y ahí es donde me empieza a interesar el tema. Después de muchos años de vender productos tangibles, creo que un poco la vía que tenemos hoy en día es sobre todo la parte del mercadeo social, y les iré contando un poco sobre esto. Miren, cambios que suceden dentro de esta perspectiva del mercadeo social. Una de ellas es aceptación de ideas sociales. A veces en mercadeo, y yo lo tengo muy claro, vender, no voy a ser despectivo, vender un yogur, vender una gaseosa o vender un lavamanos es mucho más fácil que a veces hacer que la gente cambie de ideas. Y esa idea de generar cambios en la gente es lo que de alguna manera Kotler hablaba un poco de esa concepción nueva de lo que puede ser el mercadeo social. De ahí gran parte de las campañas que se llevan a cabo hoy en día en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, se ha desarrollado mucho desde el punto de vista de la publicidad social. Y lo que haré es irles mostrando algunas de las campañas más importantes. La que vamos a ver es para la prevención del consumo de droga. Se dio básicamente ¿me escuchan? Ok. Se presentó en Colombia, y quiero que vean, porque fue la primera
campaña ganadora de un país latinoamericano que ganara una campaña de publicidad social. Es probable que no la hayan visto, pero es maravillosa porque, si se dan cuenta, es una idea maravillosa, sencilla, y que fue la primera vez que una campaña de publicidad social colombiana ganaba un premio internacional. Eso lo que permite identificar es que cuando se habla del mercadeo social, hay que entender que no hablamos, por ejemplo, de un bien tangible, sino lo que estamos hablando en este caso es de una idea, una actitud, un valor. ¿Cómo hacemos para que la gente deje, por ejemplo, ahora José Antonio hablaba del consumo de licor mientras la gente conducía? ¿Cómo hacemos para que la gente deje de beber o de tomar licor cuando conduce? No sé si les pasa acá, en mi país, en Colombia, la gente dice, si yo conduzco mucho mejor cuando estoy bebido, ¿cierto? Y eso sabemos que es una mentira, pero esta idea de generar una idea o una actitud o un valor cobra relevancia sobre todo para nuestros países latinoamericanos, porque nosotros tenemos un sinnúmero de problemas que finalmente es pertinente trabajar el mercadeo social para poder llevar a cabo los cambios de actitudes en estas personas. Si nos damos cuenta, en la plaza no estamos hablando de canales de distribución tradicionales que hablamos en el mercadeo tradicional, sino que estamos hablando de zonas de influencias donde podemos generar nuestras ideas de cambio social. Eso lo que permite es identificar un poco los problemas que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Cuando hablamos de promoción, ya no será la publicidad, la comunicación, las relaciones públicas solamente, sino la divulgación general del mensaje. Y en el precio, miren que son los costos que nosotros asumimos. Yo no sé quiénes de ustedes han, por ejemplo, donado sangre en el último año. Pues no sé si en México pasa igual. En Colombia dice que cuando alguien dona sangre se engorda. Y eso también es una mentira. Y eso son cosas que tradicionalmente hay que ir cambiando la mentalidad de las personas. Cuando hablamos del mercado objetivo, estamos hablando, y aquí viene un cambio interesante, todo el tiempo ustedes están hablando del target group, de los públicos objetivos. Cuando hablamos de mercadeo social, hablamos es de adoptantes objetivos, personas que pueden adoptar una idea o pueden adoptar un cambio de actitud, que lo que les decía ahora, quizá pueda ser un poco más complicado hacer que esas personas cambien de actitud. Y cuando hablamos de objetivos buscados, es que la persona genere esos cambios de actitudes. Finalmente, aquí no estamos hablando desde el esfuerzo en las empresas promotoras, sino que estamos hablando de casi siempre fundaciones, ONGs, pero también empresas privadas. Les muestro otra campaña de Colombia, ahora les mostraré algunas otras de otros países, pero esta es maravillosa, sobre todo por una concepción, y van a ver, es una sola cámara fija, con una maravillosa idea, una idea muy potente desde el mercadeo y la publicidad social, que también puede hacer que la gente cambie. En México todos ustedes saben lo que son las mulas del narcotráfico, ¿verdad? Sí, vale, vamos a verla. Lesson number 1. In the airport. Repeat after me. I am a tourist. I'm on vacation. That bag is not mine. I am innocent. I need a lawyer. I don't want to go to jail. Bueno, se vio muy mal, pero finalmente lo que te dicen es, te vas a ir de mula, pues vete preparando, ¿vale? Vete preparando para lo que viene. Bueno, cuando hablamos de las teorías del mercadeo social, básicamente estamos enfrentándonos a 4 ideas básicas, pero
hay que tener en cuenta que normalmente desde las mismas teorías hay confusiones sobre cada uno de estos conceptos. Para muchos de ustedes ver simplemente que dice mercadeo con causa o mercadeo social corporativo o responsabilidad social corporativa pueden pensar que son la misma cosa y son conceptos diferentes en sí cada uno de ellos. Cuando hablamos de marketing con causa o mercadeo con causa, lo que está pasando es que normalmente una ONG, una fundación desarrolla una campaña de mercadeo, de publicidad con una causa específica. Distinto a cuando hablamos de mercadeo social corporativo y ya es una empresa privada que se encarga tradicionalmente de generar una acción de comunicación o de mercadeo, pero en la mayoría de los casos lo que busca es generar un beneficio para ella misma, para esa misma marca. ¿A través de qué? De imagen corporativa y de reputación corporativa específicamente. Ahí las diferencias son sustanciales porque en unos casos, cuando se habla del mercadeo con causa, no estoy buscando generar imagen y reputación para una empresa, sino que lo hago de manera realmente altruista. Y cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, es un tema que se está trabajando mucho hoy en día. Mi tesis doctoral fue sobre responsabilidad social corporativa y reputación de marca. Y finalmente lo que nos estamos dando cuenta es que muchas de las empresas lo que están haciendo es hacer acciones de responsabilidad social corporativa, pero con miras para generar imagen y reputación, cosa que no debería hacerse desde esa perspectiva, sino que debería ser una acción de comunicación o de responsabilidad con toda la gente. Desde esta perspectiva pasamos a lo que es la parte de publicidad social, y miren que les decía, aquí hay un cambio interesante, porque ya estamos hablando de un agente de cambio, es decir, ya quien genera la comunicación y la publicidad no es una empresa privada, sino que es un agente de cambio, cuando intenta persuadir a un adoptante objetivo. Ese adoptante es la persona que finalmente va a cambiar un comportamiento. No sé si conocen los objetivos del milenio. Pues ahora, y me perdona José Antonio, pero ahora decía, bueno, es que la publicidad no funciona desde algunas perspectivas. Pues mira, la publicidad, no digo que haya sido el único factor, pero estos objetivos del milenio, no les voy a mostrar todos y cada uno, pero el primero es erradicar la pobreza extrema y el hambre, y la publicidad básicamente y el mercadeo social lo que ha hecho es que se venga disminuyendo la pobreza en estos países, básicamente en países en vía de desarrollo. Esto es información de la CEPAL, pero también la ONU tiene muy reconocido que lo que está haciendo el mercadeo y la publicidad social es ayudar bastante para que se disminuya la pobreza extrema en el mundo. Aquí están los índices de esta meta específica, también información de la CEPAL, y si se dan cuenta, según ellos, México ha cumplido el 100% de la meta que tenían de reducción de pobreza. Que todavía hay pobres, sí, pero las metas de reducción de pobreza se han cumplido. Por ejemplo, Colombia, que es el país de donde yo vengo, llegamos al 94.4%. Todavía hay trabajo por hacer, pero finalmente se están logrando algunas metas interesantes. ¿Qué ha pasado con esto? Que finalmente hay algunos otros teóricos que dicen que finalmente esto no se viene cumpliendo del todo, y lo que hace la ONU es cambiar y ampliar un poco esos objetivos hacia el desarrollo sostenible. Ya no solamente eran los 8 básicos, sino que ya hay muchos, sobre todo enfocados en la parte de sostenibilidad y ambiental. Okay. Pero como nos pasa, en Latinoamérica, de un momento a otro salimos de un problema y nos metemos en otro. Ya lo sabemos. Resolvemos una cosa y nos llega otra. Todos saben que es el Zika, ¿verdad? Pues les voy a mostrar 2 campañas y quiero sobre todo que se den cuenta de algo. La forma de la comunicación tan distinta en 2 países diferentes. Vamos a ver la primera campaña. Listo, misionero. No dejes aquí al mosquito en ningún lugar. Lección 1. No dejes objetos por ahí que pueden acumular agua, como baldes, cartones, vasos, y cubre bien los tanques de agua. Bien, no dejar acumular el agua. Lección 2. No dejes que se acumule la basura ni mantén el basurero tapado.
obviamente sabemos de dónde es esta campaña. Todos hemos podido ver estas campañas en muchos países de Latinoamérica, pero hay unas ya muy segmentadas, como la que vamos a ver, que es específicamente de Bolivia, también sobre el Zika, y sobre todo quiero que se den cuenta de esa perspectiva del cambio de comunicación. Es decir, no podemos comunicarnos, así seamos un pueblo latinoamericano, de manera igual con cada uno de los públicos. Esta es la cumbia del mosquito, abraza del mosquito. Levanta las manos y ponte a trabajar. Limpia, desecha, voltea, tapa, elimina ese mosquito. El agua acumulada debes botar cuando llueva, debes cambiar. Abraza del mosquito. No dejes que el mosquito empiece a volar. Esas ventas debes botar y con tu escoba debes limpiar. Otra vez conmigo, bote y tapando. Y dice, levanta la mano y ponte a trabajar. Tu criadero debemos eliminar. Ya el mosquito hay que exterminar. ¡Apachen el mosquito! Ministerio de Salud. Bueno, se está viendo terriblemente mal los videos. Si puedes salir de la presentación un momento y volver a entrar, a ver si se ven un poco mejor. Mientras tanto les cuento, no lo vieron muy bien, pero si se dan cuenta es un lenguaje muy coloquial que le llega a las personas que necesitamos que le llegue el mensaje. En publicidad decimos una cosa y yo lo tengo muy claro: no siempre tenemos que generar marcas aspiracionales. En todas partes siempre estamos hablando, no, es que mi marca quiero que sea aspiracional, que la gente lo compre, que se vea seducido por el mensaje, por la comunicación, y que se sienta bien cuando compre el producto y todo lo demás, como si todas las marcas tuvieran que ser aspiracionales para estratos socioculturales altos. Y no es así. Nuestra base de la pirámide es muy grande y tenemos que generar comunicación para ese tipo de públicos. Este tipo de campañas lo que hace es mostrar la forma en la que nos tenemos que comunicar con cada uno de esos públicos. ¿Lo puedes poner en...? Bueno, mientras lo ubicamos, a veces ese mensaje que puede parecer un poco coloquial, lo que hace es llegarle a esas personas de la manera que necesitamos y de la forma en la que queremos comunicarnos con ellos. Eso ha hecho que, por ejemplo, en países como Bolivia, como Perú, el Zika, el chikungunya y este nuevo flagelo que tenemos un poco desde la epidemia se esté erradicando, pero todavía con algunos problemas. ¿Lo puedes poner donde íbamos? Bueno, ahora veremos. No, en la siguiente. Vale. Ahora veremos, espero que este video lo podamos ver bien. No sé si aquí conocen lo que ha sucedido con el pez león. No están familiarizados con el problema del pez león. Ok. El pez león, esto es una noticia de Estados Unidos. El pez león es un pez que realmente es del Índico y estaba en un acuario en Estados Unidos. Después de un huracán, este pez león sale de ese acuario, llega a las costas del Caribe y empieza a reproducirse. Pues uno de los problemas que se ha tenido con este pez león es que ha venido comiéndose y ha venido quizá un poco dañando
el ecosistema, sobre todo del Golfo de México, de zonas hasta Colombia, del Atlántico. Y si se dan cuenta, esto es San Juan de Puerto Rico, otra noticia donde habla sobre las consecuencias que ha tenido el pez león. Esto es en Veracruz, en México, y ha sido un problema gravísimo para las costas de nuestros países. Pues en Colombia, después de ver que teníamos un problema con el pez león, la mejor manera de enfrentarlo, ¿cuál creen que podría ser? Comerlo. Entonces, en Colombia se hizo esta campaña. Es un depredador feroz, ha invadido ya más de 40 países en el Caribe. Una carne que tiene textura. Está acabando con cientos de especies, se reproducen rápidamente. Mientras tanto vamos a salar. Considerada por el presidente de Colombia como una amenaza a la seguridad nacional. Ponemos los emparrayitos. Es terrible. Es delicioso. Bueno, lamento que no se vea, pero Eso es lo único que ha quedado, acaba con todo. Estamos convirtiendo el pez león en el plato de paz. Hemos elaborado un libro con más de 45 recetas libres y una cartilla con recetas populares. Hoy los mejores restaurantes de este país lo ofrecen. El 84% de la población colombiana es católica y más de la mitad de esta población consume pescado en ese tiempo de Cuaresma. Los invito no solo a comer pescado, sino a comer pez león. bueno, de verdad lamento que se vea tan mal, pero la campaña fue maravillosa, sobre todo porque no lo vieron, pero una de las acciones fue ir donde sacerdotes y pedirles que después de su celebración de la misa del domingo, le dijeran a la gente: los invito, ahora que viene la Semana Santa y la Cuaresma, coman pescado, pero no solamente pescado, sino coman pez león. Pues eso es una labor de mercadeo social y de una acción de publicidad social maravillosa que funcionó muy bien, porque imagínense quiénes son los que van a misa. Un montón de señoras que inmediatamente salen de la misa y dicen: pues yo tengo que ir a comprar pez león. Y el consumo de pez león se disparó y obviamente esta campaña, solamente esta campaña ha hecho que se disminuya mucho lo que ha sucedido con el pez león sobre todo en las costas de Colombia. No sé si por lo menos en México se esté llevando a cabo la misma estrategia, pero en Colombia ha funcionado muy bien. Otra campaña de Colombia, para que miren lo interesante y el poder que tiene la comunicación desde la publicidad social. Se inventaron una cosa y es: vale, vamos a hacer una cosa que se llama las estrellas negras, y es que donde moría un peatón arrollado por un coche, se ponía una estrella negra. Ustedes pueden creer que en Colombia la gente iba por la calle y evitaba pisar las estrellas negras, porque decían: si ahí murió alguien atropellado, pues no iba a pasar por encima donde murió alguien. Pues la campaña fue tan impresionante que no solamente fue una acción de publicidad a través de medios masivos, sino que se hacían este tipo de acciones.
algo que podríamos hablar un poco de una activación de marca, si lo fuéramos a llamar de esa manera, más acciones un poco más que podrían ser más impactantes para la gente, de poderle decir, mire, tenga cuidado cuando pasa la calle, tenga cuidado para usted como peatón. Y esto fue absolutamente necesario en Colombia porque las muertes ocasionadas por accidentes a peatones son muy grandes. Esta fue otra campaña y les voy a mostrar los resultados en Latinoamérica. ¿Recuerdan el Ice Bucket Challenge? Ok, un montón de gente que hace más o menos un año o dos lo que hacía era que llenaba un balde con agua y cubos de hielo y se tiraban directamente el balde encima, ¿cierto? Con el agua. Pero ¿cuál era la idea de la campaña? La idea de la campaña era que con ese reto que se llama el Ice Bucket Challenge, las personas reconocidas, pero también no reconocidas, se tiraran el balde de agua encima, se grabaran, lo montaran a su red social y obviamente no solamente hacer esa parte de la comunicación y concientizar a la gente por una enfermedad como la esclerosis múltiple, sino además hacer una donación, hacer una acción que llamamos de fundraising y de crowdfunding. Pues es posible que el video no ruede muy bien, pero les voy a mostrar las consecuencias de lo que sucedió con la campaña. Before this summer, most people weren't talking about ALS. All it took to change everything was a challenge. I accept the challenge. Challenge accepted. No one could have predicted this amount of attention for ALS. But we're incredibly grateful to everyone who is willing to stand up to a disease that steals your ability to walk, talk, and even breathe before it takes your life. I'm happy to donate to this very worthy cause. We can create awareness and change. Let's do this. Every video, every share, and every donation contributed to the greatest outpouring of support our cause has ever seen. On behalf of people living with ALS and their families, thank you. Bueno, la campaña fue desarrollada en Estados Unidos, pero también las fundaciones en Latinoamérica lo llevaron a cabo. ¿Qué pasó? Que en Brasil se aumentaron las donaciones, era una campaña, como les digo, insisto, no solamente era para tirarse el agua encima, sino para que también la gente donara. Pues, ¿qué creen que pasó en Colombia? 0 pesos de donaciones. Y no vemos a cualquier personaje, el de la izquierda es Falcao, el de la mitad es Juanes y a la derecha está Shakira con Piqué. No creo que no tuvieran mucho dinero para donar a una fundación. Pues después de todo el desarrollo de la campaña de figuras nacionales haciendo el Ice Bucket Challenge, donaciones 0. Vale, ¿qué creen que pasó en México? Primero, lo criticaron por el desperdicio de agua. Ok, aquí se tomó en otro sentido. Primero, critiquen la campaña porque estaban desperdiciando agua, pero además, hasta el momento solo se ha recibido una donación. En México pasó exactamente lo mismo. Grandes figuras, y ustedes lo pueden buscar en internet, de su farándula, sacaron todas las campañas, hicieron el reto del Ice Bucket Challenge y finalmente 0 donaciones, que era lo que realmente la campaña quería. Es posible que esta campaña tampoco la veamos muy bien, pero les muestro. Las tetas de las mujeres o las personas puntualmente son censuradas en algunas redes sociales. Incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mira las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o en los pezones. Hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después poner las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los 3 dedos medios, movelos en espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo.
pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay 3 pasos para detectar el cáncer de mama: autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte la censura no. Compartí este video o hacer tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. Te ordeno. Bueno, la campaña es maravillosa porque parte igual de algo que seguramente han visto, y es la censura de los pezones en Instagram y en Facebook, que grandes figuras, sobre todo norteamericanas, han dicho, bueno, ¿y por qué se pueden mostrar las tetas de los hombres y no las de las mujeres? Pues lo que eso generó fue que en Argentina también hubo un poco revuelo por la campaña, que fue acompañada con otra campaña que no se las pongo acá, pero que es de la misma fundación, Magma, y la campaña se llama Firma una teta. Si la quieren buscar en internet, se llama así, Firma una teta, y es que las mujeres se daban cuenta que había una discriminación por parte de los hombres, que cuando iban a hacer alguna campaña en favor de las mujeres no firmaban, pues salieron mujeres guapas a la calle a decirle a los hombres que si le podían firmar una teta. Pues la campaña fue maravillosa porque además generó la idea de que salieran medios de comunicación como Free Press. Okay. Si cuando hablamos de comunicación estratégica desde la posición del mercadeo social y de la publicidad social, finalmente uno de los elementos que hay que tener en cuenta es cómo hago yo para desarrollar acciones de comunicación que sean efectivas y que realmente puedan llegarle a esos adoptantes objetivos a través de la comunicación del mercadeo y la publicidad social. Esto lo desarrollé en mi libro sobre publicidad y mercadeo social, y simplemente quiero darles algunas pautas muy concretas de cómo se debe desarrollar esa acción de comunicación. Y lo van a ir viendo en concretos tips específicos de comunicación. Por ejemplo, enfoque en la disuasión. No sé si se han puesto a pensar esto, pero decirle a alguien que se tome una gaseosa o que se coma una pizza es mucho más fácil que convencer a alguien que deje de arrojar basuras al piso, o que cuando sacas a tu perro a pasear recojas el excremento del perro. Pues en Argentina lo que empezaron a desarrollar fue una campaña para decir, listo, no sirve de nada de excusas, y la idea es que tú adoptes una idea, pero tratar de disuadirlo de lo que están haciendo. Esa disuasión estaba en torno a no conducir mientras bebías. Primera idea, enfoque en disuasión. Segunda, hacer que los adoptantes objetivos actúen. Es muy posible que en México pase algo que pasa en la mayoría de nuestros países, y es lo que hacemos con la fauna silvestre, y es la comercialización de fauna silvestre. Pues hacer que actúen es mostrar este tipo de acciones de comunicación que pueden ser un poco impactantes, pero que llevan a que la gente diga, voy a actuar y no voy a comprar un animal de fauna exótica. Un tercer elemento, crear confianza en la organización. También es muy posible que en México pase algo, pero en Colombia muchas organizaciones, fundaciones, ONGs a veces han estado un poco en la mira, porque lamentablemente ha sucedido que hay gente que ha tomado los dineros que se generan a través del fundraising y el crowdfunding para otros beneficios propios. Pues creo que ustedes conocen WWF, es una de las fundaciones más reconocidas en el mundo, y la idea que uno tendría que hacer es, si voy a hacer una campaña de mercadeo de publicidad social, lo primero es generar confianza en esa organización. Comunicación de mensaje preventivo, no solamente es disuadir, sino prevenir. Esta campaña juega un poco con las palabras. Si ustedes lo leen de corrido, puede decir, acá va adentro seguro,
pero uno empieza a leerlo en otro contexto y se dan cuenta del el sentido de la comunicación que te dice, y es para que la gente obviamente utilice preservativos, y es la idea de prevenir enfermedades de transmisión sexual. En esta idea también el mensaje preventivo, en Colombia se ha venido desarrollando una campaña para que las mujeres se hagan la citología. Es extraño, pero por ejemplo en Colombia las mujeres se hacen la citología, pero después nunca reclaman los resultados. Es uno de los factores de riesgo. Y aquí la idea es un mensaje preventivo, decirle a las mujeres, mira, hazte la citología. Otro aspecto, lo racional y lo emocional. Ahora también en las diapositivas de José Antonio estaba un poco la información de Martin Lindstrom, el famoso que desarrolló la investigación que creo que muchos de ustedes conocen de el consumo de cigarrillo, que ustedes han visto que en las cajetillas de cigarrillo salen figuras de unos pulmones negros o una persona que tiene una traqueotomía porque tiene cáncer de garganta. Y todo el desarrollo de su investigación dice que finalmente eso lo que hace es que es un mensaje absolutamente contraproducente, que lo que hace es que le genera a la persona un poco más de ansiedad y hace que fume más. Pues desde la perspectiva de la publicidad social, la idea es que hay que tomar dos vías, o la vía racional o la vía emocional. Se está trabajando mucho más sobre la vía emocional, porque se dan cuenta en mercadeo que finalmente lo que hace este tipo de comunicación es que llegue mucho más a la gente y que pueda generar una mayor recordación. Otro elemento, no generar mensajes intimidantes que amedrenten a los públicos. ¿Recuerdan en alguna época que se desarrollaban acciones de comunicación, por ejemplo, de un accidente de tráfico, de tránsito, y que mostraban a la gente saliendo por el coche con un charco de sangre y ese tipo de cosas? Ese tipo de acciones de comunicación ya no funcionan, porque también está comprobado desde las percepciones de los públicos que yo puedo ver esa campaña en un momento, pero después no la quiero volver a ver. Y eso genera un poco una aversión desde la perspectiva de esos adoptantes hacia la comunicación. Recuerden, no mensajes intimidantes. Que aquí está el caso que les digo. Hay muchas campañas que, sobre todo en los 80s y en los 90s, se hacían mostrando accidentes de tránsito, y esto ya está un poco revaluado. Fundamentarse en propuestas realizables, que finalmente nosotros podamos decir, listo, esto que estamos tratando de que la gente haga, lo va a realizar. Es una cosa alcanzable, que desde la publicidad y el mercadeo social podamos generar una acción de comunicación que la gente diga, vale, me voy a poner en el asunto, voy a utilizar este tipo de medios que me proponen porque me interesa que se lleve a cabo esta acción y creo que puede ser realizable. Mensajes que favorezcan el debate es otra cosa necesaria que podemos hacer desde la comunicación, y es generar una campaña de publicidad y de mercadeo social no solamente para que la gente lo vea y le interese, sino que además la gente comente sobre el asunto. Y hoy en día que estamos en un mundo de redes sociales donde probablemente pasa algo con alguna campaña y la gente empieza a hablar, a escribir, a comentar, a generar un feedback en las redes sociales, pues este tipo de cosas me pueden generar que también genere o que provoque un free press y un impacto interesante en redes sociales. Evitar imágenes crudas o patéticas. Cuando hacía mi investigación para el libro de mercadeo social, me daba cuenta de una cosa, y es que esto puede ser muy impactante en un primer momento, pero después no lo quieres volver a ver. Yo no sé quiénes de ustedes quisieran ir al supermercado y empezar a echar productos al carrito de mercado con un niño en estas condiciones. Seguramente puede ser impactante en un primer momento, pero les aseguro que después lo que te genera es un poco aversión. Evitar sobredimensionar la realidad. Bueno, esto es una campaña, aunque no es latinoamericana, se las muestro porque es una fundación que se llama FADA, una fundación para la que yo trabajaba en Barcelona cuando hacía mi doctorado, y sacaron una
un aviso donde muestran cómo para una mujer hacer un abrigo necesita más o menos 200 animales para un solo abrigo, por ejemplo, un abrigo de mink. Y lo que se hizo fue poner como si fueran niños, haciendo un poco la alusión a lo que sucedía con los abrigos y las pieles. Pues esta campaña, aunque era bastante creativa, generó mucha polémica en España y a la gente no le gustó para nada. La tuvimos que sacar del aire porque aparte era con otras piezas, pero esa parte de sobredimensionar la realidad tampoco es muy conveniente desarrollarla en la comunicación de la parte social. Si se dan cuenta, está cumpliendo su cumpleaños 42 y es por culpa del cigarrillo. Pues finalmente es una forma de sobredimensionar esa realidad, que es una de las cosas que no debemos hacer. Tenemos que mostrar el contexto social, político, cultural, etcétera. Nos damos cuenta que esa forma de mostrar el contexto político pues hace que nosotros podamos saber qué pasa en nuestros países. No es lo mismo la publicidad y el mercadeo social que se haga en un país latinoamericano a uno europeo, por ejemplo. Hace 2 o 3 semanas veía noticias que, por ejemplo, en Islandia se dio por primera vez que un policía mató a un civil, por primera vez en la historia de ese país. Imagínense lo que pasa en nuestros países. O sea, tenemos que generar un contexto específico de lo que sucede en nuestros países y de lo que realmente está sucediendo desde ese contexto social, político, cultural, económico. También podemos evidenciar las causas y las soluciones, no solamente decirle a la gente, mire, yo quiero que usted actúe de esta manera, sino que también será muy interesante que yo le pueda decir a esas personas, a esos adoptantes objetivo, si usted hace esto, miren los resultados que va a tener. Y eso es una de las cosas maravillosas que me permite la publicidad social. Es un poco desde el sentido de la comunicación comercial del antes y después. ¿Qué hago con esta prenda? ¿Qué lavo con este detergente? ¿Y qué pasa después? Pues aquí es un poco, listo, aquí dice, el mismo gato, diferente dueño. Pues un poco cómo actúo desde lo que yo puedo hacer y las soluciones que me puede generar. No crear juicios de valor. El aviso es muy evidente. No puedo generar esos juicios de valor independientemente del contexto social o cultural en el que esté. Es una de las cosas que más se debe prevenir cuando desarrollemos acciones de publicidad social. Y las últimas cosas que veremos es generar voluntariado corporativo. Funciona muy bien porque me va a permitir vincularme mi fundación con una empresa privada, por ejemplo, en este caso es Kellogg's, en México lo hicieron con el Banco de Alimentos, o esta campaña, yo en Colombia trabajo, bueno, ahora el presentador lo decía, trabajo en acciones de fundraising con fundaciones, soy voluntario de varias fundaciones y una de ellas es una fundación que se llama El Hogar de Alicia. Recogemos perros y gatos que han sido abandonados o que han sido maltratados y esto nos funcionó maravillosamente. ¿Qué hicimos? Nos unimos con una empresa textil, sacamos una campaña. Este perrito se llama Mateo, es de la fundación y toda la campaña es mostrando perros criollos para que la gente compre las camisetas y los beneficios de las camisetas pues iban directamente a la fundación, haciendo una alianza estratégica. Y finalmente es interesante que hagamos accountability. El accountability es generar rendición de cuentas. Sabemos que hubo una tragedia hace poco en Ecuador y, por ejemplo, sé que, Cecilia Ugalde nos contaba que Perú, Colombia han sido los países que más donaciones han dado. Pues la Cruz Roja colombiana, por ejemplo, saca avisos como este diciendo todo lo que se ha donado, lo que han generado para las campañas y el beneficio que ha generado para el país. Eso es generar accountability o lo que se llama rendición de cuentas. Bueno, les iba a mostrar finalmente 3 campañas, pero
No sé si vale la pena con cómo está la presentación. Vamos a ver si funcionan, a ver si ya son solo 3 campañas, una mexicana, una brasilera y una chilena. No sé si han visto la campaña de Hairfest en México. Es maravillosa, a mí me encantó cuando la vi y empecé a analizar el caso. Vamos a ver si alcanzamos a ver algo. Se ve muy mal, pero festival, rock, y la entrada era tusarse y entregar el pelo. Yo estuve allí, ya ven cómo estoy. Mi pelo me llegaba hasta acá y hice feliz a 2 niños con cáncer. Bueno, no les voy a mostrar las últimas 2, pero solo quiero que si lo pueden lo busquen en internet. Esta campaña es... un famoso magnate mexicano dice que va a enterrar uno de sus coches. Pues empieza todo el mundo a decir que cómo va a ser esa estupidez, que es un tonto, que va a enterrar uno de sus coches. Llama a los medios de comunicación y al final ¿saben qué pasa? Él dice no lo voy a enterrar, y lo que dice es: todos los días la gente se entierra con cosas más valiosas que un coche, con sus órganos. Y lo que hace es una campaña para que la gente done órganos y que se inscriba como donante. Lo pueden buscar en internet porque es una campaña maravillosa. Lamento que no lo podamos ver. Y la última, que quizá es la mejor campaña de publicidad social reconocida el año pasado de Chile. Intentemos última vez a ver qué tal nos va. Dice que así de fácil es atraer a un niño y que se lo puede llevar un pedófilo. Pues la campaña ganó como la mejor campaña de publicidad social. Lo último que quiero decirles es esto. A veces se habla mucho de un médico, unos ingenieros que se van a hacer una campaña altruista o un pueblo, a operar gente y hacer un montón de cosas, y lo aplaudimos, y yo lo aplaudo. Pero quizá nosotros como mercadólogos somos los que somos mayores gestores de cambio. Con este tipo de publicidad, con este tipo de mercadeo, está en nuestras manos
poder generar toda la comunicación que haga que nuestros países latinoamericanos cambien. Yo trabajé durante mucho tiempo en el sector privado y finalmente creo que no hay nada más satisfactorio en mi vida que haber trabajado y estar en este momento trabajando para fundaciones. Por eso los invito a que ustedes, la mayoría que son estudiantes, que hoy en día piensan, me gustaría trabajar en Coca-Cola o en Hyundai o no sé dónde, que piensen en que somos gestores de cambio y que el trabajo también que tenemos con fundaciones, con ONGs, con asociaciones, es un camino maravilloso, porque nosotros somos los que podemos generar el cambio en nuestros países. Muchas gracias.